أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadán Mubarak Karim. Y puesto que tenemos muy poquito tiempo, apenas 10 minutos para saludaros, para felicitaros inshallah el Ramadán y para invitarme a mí, a todos a reflexionar un poquito sobre algunos de los significados del mes de Ramadán. Digo, y con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala y su bendición, espero acertar. Allah subhanahu wa ta'ala en el año 2, en el mes de Sha'ban, reveló a su profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y por tanto a todos nosotros, el mandato de ayunar el mes de Ramadán. Dice el versículo 183 del Sagrado Corán: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno del mes de Ramadán, como fue prescrito para quienes os precedieron, para que alcancéis at-taqwa, para que alcancéis la conciencia de Dios. Entonces me gustaría hacer un par de reflexiones sobre este versículo, sobre el mes de Ramadán, por qué un mes y por qué cada año, para llegar a la conclusión de la profundidad, de la importancia de alcanzar la conciencia, de alcanzar el taqwa. Era posible, como el mismo versículo dice, Dios dice que el ayuno no es un mandato, no es una obligación solo para esta umma, no solo para umma del Islam, sino que ha sido también un mandato para los pueblos, para los profetas previos, ¿no? También ayunaba. Jesucristo, la paz sea con él, también ayunaba, sus apóstoles también, el profeta Moisés, la paz sea con él, sus compañeros también, y así. Sin embargo, hay una diferencia que sí distingue a esta umma, que es que este ayuno no son días separados, no es una prescripción voluntaria, no es que cada uno pueda decidir, sino que el mandato viene a todos los creyentes, hombres y mujeres, todos los que tienen la edad legal de ser responsables ante Dios, de acometer lo que se les manda hacer. Por lo tanto, no hay distinción entre pobres y ricos, entre hombres y mujeres, e incluso en la época ni siquiera diferencia entre hombres o personas libres y personas esclavas. Todo el mundo estaba obligado a ayunar. Punto 1 es que la prescripción no distingue a nadie. Bueno, el primer año sí. El primer año, el primer Ramadán que ayunó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ayunaron los musulmanes, hubo una licencia, hubo un permiso especial para las personas ricas que no quisieran ayunar, pero a cambio de no ayunar, ¿qué tenían que hacer? Alimentar a una persona pobre. Entonces las personas que tenían dinero, que estaban muy acomodadas y no quisieran ayunar, tenían licencia, tenían rukhsa de no ayunar. Esto se acabó al año siguiente. Esta es otra de las enseñanzas del Islam y es la progresión. Alguno dirá, bueno, y esto lamentablemente lo hacemos algunos musulmanes hoy. ¿Cómo lo hacemos? Os lo digo. Dios reveló el Sagrado Corán a lo largo de ¿cuántos años? 23. 23 años haciendo pedagogía, enseñando, educando, formando para crear al creyente modélico, a la persona entregada en cuerpo y alma a Allah subhanahu wa ta'ala y que cumple el Islam perfectamente. Por lo tanto, 23 años de enseñanza,
de poco a poco para tener al musulmán modélico y a la musulmana modélica. Por lo tanto, no el primer día que se reveló el Corán, se reveló el salat, el ayuno, la peregrinación, eso no fue de golpe. Ni todo lo que es halal y que es haram fue revelado de golpe, sino a lo largo de 23 años. Hoy día, y tenemos aquí a muchos hermanos y quizás hermanas que no nacieron en una familia musulmana, y que tras madurar la decisión a los 15, 20, 30, 40 años, y han visto que el camino de Allah subhanahu wa ta'ala era el Islam y han tomado ese camino, ¿qué hacemos los que hemos tenido la bendición de haber nacido en una familia musulmana? Sobre todo los que se las dan de entendidos en el din. Cuando alguien hace shahad en una mezquita como esta y se proclama musulmán, vamos corriendo hacia él o hacia ella y dice: esto es halal, esto es haram, esto es haram, esto es halal, esto... Y tiene que aplicarlo absolutamente todo a la hora siguiente, no, a la hora no, al minuto siguiente de hacer shahad. Oye, hermano, por favor, poquito a poco, despacio. Ya ha dado el paso más importante, ahora lo que toca es acompañar y ver las circunstancias de la persona, ver qué es lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que requiere de una transición. No desde el primer día, ya tiene que ser lo que ha durado 23 años en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo que nos dura muchos 60, 70 años, queremos que el pobre Carlos o la pobre Carmen lo cumpla el mismo día que se declara musulmán. Error. Entonces, lo que aprendemos de que este primer año fue prescrito el ayuno, pero es al año siguiente que ya nadie se puede salvar del ayuno, a menos que haya excusa o razón jurídica para ello, entendemos la progresión, la necesidad de trasladar a las personas de un estado determinado a otro más elevado, más exigente, a través de una progresión positiva de poco a poco. Esto se llama pedagogía y como musulmanes y más aquellos que quieren enseñar el Islam a los demás, pues tienen que saber cómo enseñar el Islam. Segundo punto, segunda reflexión, y es que es un mes. Hemos dicho que las naciones anteriores, las religiones anteriores, pues tenían unos días, su cuaresma, de esto, lo otro, pero para los musulmanes es todo un mes seguido. Si el ayuno fuera un objetivo en sí mismo, y si fuera objetivo en sí mismo que fueran 30 días, no habría problema en ayunar 30 días, pero repartidos a lo largo del año. Pero no, Dios quiso que fuera un mes intensivo, entero, sin días en los 30. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, subhanallah, científicamente, esto de las ciencias de los últimos años prácticamente, que una persona, si quiere cambiar, si quiere hacer un salto de calidad en su vida, necesita entrenarse sobre algo que quiere hacer o algo que quiera dejar de hacer, mínimo 3 a 4 semanas, mínimo. Para que nos entendamos. No tengo el hábito de leer. Cuando cojo el periódico o un libro, a la segunda página ya se me quema el cerebro, ya no puedo más, o ya no entiendo nada. Entonces, ¿qué falta? Falta el hábito de lectura. Pues para que uno adquiera el hábito de lectura y lea y no falte nunca y que va a ser la lectura como aire para él, la va a necesitar, mínimo, tiene que hacer un ejercicio de entre 3 y 4 semanas de lectura intensiva sin falta alguna. Es decir, por ejemplo, que lea 1 hora o 2 horas al día sin faltar ni un día. Pues el primer día va a ser difícil, el segundo todavía más difícil, el tercero todavía más difícil, pero a partir del 6º, 7º, 8º ya empieza a acostumbrarse. Pero si no falta ningún día, a los 21, 22, 23, 24, hasta 30 días, ya se va a convertir en un hábito. Lo mismo se puede decir de quien quiere dejar una mala costumbre. Si eres fumador, ejemplo muy extendido, si aguantas sin fumar, no solo de día de Ramadán, no solo del Fajr al Maghrib, no, 24 horas, pero todo el mes de Ramadán, y con la intención y la voluntad firme de dejar de fumar, termina Ramadán y no sabes lo que es un cigarrillo, se te olvida cómo se enciende. ¿Por qué? Porque ya
has roto con ese hábito y has mantenido esa ruptura durante un mes. Por eso, el mes es fundamental, es importante. Y no son unos cuantos días ni días separados a lo largo del año, sino un mes, porque es justamente lo necesario para poder mejorar nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestra moral, nuestra espiritualidad. ¿Entendida esta segunda idea, no? Ahora, ¿por qué cada año? ¿Por qué no una vez en la vida? El Hajj, por ejemplo, ¿no? La peregrinación es una vez en la vida. ¿Por qué Ramadán no es solo una vez en la vida? Porque resulta que en un solo mes de Ramadán en la vida no se puede mejorar lo necesario todo lo que se puede. Hacen falta muchos ramadanes para ir subiendo del ayuno del musulmán básico, para ayunar como ayuna un creyente, un mu'min de verdad, y luego a lo largo de los años, cada año se aprende algo de un ramadán, se acumula cuando ya llegas a una edad adulta. Cada uno tiene su vida espiritual, ¿no? Cada uno tiene... Pero imaginemos a los 40, 50 años, ya tienes unos 30 ramadanes detrás de ti, ya realmente se alcanza el ayuno a nivel de excelencia. Me explico. El nivel básico que muchos musulmanes practicamos en el ayuno, ¿cuál es? No comer, no beber, no fumar los que fuman, es decir, durante el día de Ramadán. Es decir, sufrimos un poquito de hambre, un poquito de sed, y si estás enganchado al tabaco, pues sufres lo que sufre el mono, como se suele decir. Pero luego llega el Magreb y lo primero que hacemos, ¿qué? Si eres fumador, empiezas con el cigarrillo. Si estás muerto de hambre, empiezas con la comida. Y si tienes sed, pues le das a los batidos, agua o lo que sea. Incluso Coca-Cola algunos. Y ya está. Creemos que eso es el ayuno. Y nos paramos ahí. ¿Es correcto este tipo de ayuno? Legalmente, fiqhiyan, bueno, has cumplido. No has comido, no has bebido, no has fumado, si estás casado, no has tenido relación con tu esposa durante el día, pues es correcto jurídicamente. ¿Pero es ese el objetivo del Ramadán? No. El objetivo del Ramadán es que abstenernos de comer, de beber y de las demás cosas durante el día de Ramadán es para perfeccionar nuestra conducta, para mejorar nuestra espiritualidad, para ser mejores personas. ¿Y eso cómo se traduce? Además de no comer, no beber, lo que no se puede hacer durante el día del Ramadán, pues me abstengo de mentir, me abstengo de decir lo falso, me abstengo de agredir a los demás, me abstengo de todo aquello que no está bien. Todo lo que está bien. Y me esfuerzo, además de no hacer lo que está mal, me esfuerzo en hacer cosas buenas, cosas positivas. Por ejemplo, pues guardar mis 5 rezos en su momento. Si cumplo con los 5 rezos, intentar hacer unas rawatib, unas nawafil, unas acciones voluntarias. Que leo muy poco Corán, en Ramadán voy a leer un poquito más. Que no hago qiyam layl fuera de Ramadán, pues intentaré hacer todo tarawih de Ramadán. Que soy un poco tacaño o no soy consciente o solidario con los más necesitados, pues en Ramadán serlo. ¿Veis que cuando llegamos a este segundo nivel de los creyentes, nivel del imán, el primero hemos dicho nivel del Islam, yani amal zahiri, ¿no? Es una práctica manifiesta de comunitaria que la gente te ve en Ramadán, pues que rezas o que no comes en público, pues cumples. Pero la fe es un compromiso interior, un compromiso espiritual que se traduce además en buena actitud, en buena predisposición, en ayudar al prójimo, en actuar bien, en intentar no actuar mal. Notamos cuando llegamos aquí, a ese estadio, ya notamos que hay un nivel de conciencia. Es decir, ayunamos y tenemos cuidado con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Es decir, ya empezamos a pensar, oye, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Esto está bien, esto está mal. Cuando llegamos aquí, ya es un nivel de taqwa. Ya estamos llegando a un nivel de conciencia, que es el objetivo del Ramadán. Con el primer nivel de primaria,
no cumplimos con la letra, pero no cumplimos con el espíritu. Pero en el segundo nivel empezamos a cumplir con el espíritu de Ramadán, además de la letra. Empezamos a ser conscientes. ¿Pero qué sucede? Cada año, cada Ramadán, y por eso se aprende más cada año, y por eso es necesario y obligatorio cada año, aunque uno es un buen creyente, aunque es un buen musulmán, tiene que tener el propósito de alcanzar la excelencia, de ayunar excelentemente, de que su ayuno sea tan inmaculado, tan puro que Allah lo acepte. Y eso quiere decir que cada año tenemos que mejorar nuestro nivel de ayuno hasta alcanzar lo que Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullah alayhi, llama Saum Khasat al-Khasa. Es decir, ya el ayuno de los muhsinun, el ayuno de los excelentes. ¿Qué tipo de ayuno es este? Los muhsinun, los que alcanzan un ayuno excelente, ya no solo se abstienen de comer, de beber, no solo se abstienen de hacer las malas cosas, no solo llevan a la práctica las buenas cosas, no solo acometen todo tipo de obediencia, de adoración en Ramadán, sino que se abstienen, llegan a abstenerse de todo lo que no sea Dios, de todo lo que no sea Allah. Es decir, desde todo el mes de Ramadán está su corazón, su mente, todo su ser está presente con Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, incluso aquí ya el nivel de conciencia es plena, la presencia y la observancia de Allah subhanahu wa ta'ala es plena, y eso, queridos hermanos, queridas hermanas, es a lo que estamos llamados a intentar alcanzar. Uno tiene que tener la intención. ¿Que lo alcanzamos en esta vida? Alabado sea Allah. ¿Que no lo alcanzamos? Por lo menos Dios sabe de nuestra intención, que lo hemos intentado y que nos bendiga con la recompensa después de la muerte como si lo hubiéramos alcanzado. Porque la voluntad es lo más importante. La intención es lo más fundamental. Por eso cuando Jibril, y termino, el ángel Gabriel, la paz sea con él, en el hadith conocido, cuando viene, se sienta delante del profeta ﷺ, le pregunta sobre el Islam, sobre el imán, sobre el ihsan, sobre el fin de los tiempos. Al final, la conclusión, dice el profeta ﷺ a Sidna Omar, quien narra este hadith, dice, ¿sabes quién era el que preguntaba? Le dijo, Dios y su mensajero saben mejor. ¿Qué le dijo? La sentencia. Es Gabriel, ha venido a enseñaros vuestro din. Entonces hacemos la pregunta a la inversa. ¿Qué es el din del Islam? ¿Es Islam? ¿Es imán? ¿Es ihsan? Es decir, nadie será plenamente musulmán en el sentido de entregado a Allah subhanahu wa ta'ala hasta que alcance el nivel de excelencia que en el mismo hadith lo define el profeta ﷺ, que es adorar a Dios como si lo viéramos. Como si lo viéramos. Adorar a Dios como si lo estuviéramos viendo. Y si no lo ves, actúa como si te estuviera viendo. Y eso es fundamental. Aquí lo dejo, que todo el mundo querrá hacer el tarawih. Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga con ayunar el Ramadán, con devoción, con fe, y alcanzar, inshallah ta'ala, la excelencia en el ayuno. Wa aqulu qawli astaghfiru lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.